Oye, tienen que firmar. Nada de lo que haces importa, tu existencia es una mentira. La Luna y Plutón aspectados en la carta natal 2. La vida emocional de Luna y Plutón me recuerda a un ave marina, quizás a un alcatraz, un pájaro que se zambulle en el agua en busca de alimento y que, una vez ha pescado su presa, sale a la superficie para digerirla. El individuo Luna y Plutón a menudo posee una actitud similar con respecto a su vida emocional, ya que acostumbra a zambullirse profundamente en sus sentimientos y relaciones y, después, necesita de un tiempo para poder digerir aquello que ha absorbido. Normalmente, la persona Luna y Plutón necesita tanto de espacio como de intensidad en su vida emocional y familiar. En particular aquellas personas con algún aspecto inarmónico o una conjunción entre estos dos planetas, tenderán a sentirse molestadas o invadidas en su intimidad. Es como si esperasen que, de no hacer nada por evitarlo, su familia o sus emociones pudiesen llegar a sufrir realmente algún tipo de invasión. Por regla general, con estos aspectos la vida emocional suele ser muy intensa, pero la forma en la que esta intensidad puede llegar a manifestarse dependerá en gran medida de lo consciente que se muestre el sujeto al respecto. Algunos se empeñan en llegar a la raíz de sus sentimientos y este empeño no es más que una necesidad de purgarse a sí mismos de estos sentimientos, de devolverlos a sus orígenes. Otros se empeñan en no experimentarlos en absoluto y, aquí, Plutón puede ser considerado como un destructor de sentimientos. Pero estos solo permanecen ocultos hasta que les llega el momento de aflorar de nuevo a la superficie. Sin lugar a dudas, algunos de los sentimientos que el individuo Luna y Plutón desearía mantener ocultos o bien de los que preferiría deshacerse para siempre, suelen ser de naturaleza dañina y destructiva, es decir, sentimientos de dolor, de venganza, de celos y de odio. Con frecuencia, estos sentimientos no solo forman parte del sujeto, sino que también han sido absorbidos por toda la familia. Normalmente, las personas con algún aspecto inarmónico entre estos dos planetas suelen pertenecer a alguna familia con algún secreto muy bien guardado. Puede tratarse de algún tipo de trauma o de violación. Algo que, en sus tiempos, quizá la sociedad hubiese podido considerar como motivo de escándalo, una ilegitimidad, un abuso sexual, etc. O, quizás, en algunas ocasiones, los hechos puedan no ser tan chocantes como dolorosos. Por ejemplo, algún caso de minusvalía, de demencia o de muerte prematura dentro de la propia familia. Sin duda alguna, todas las familias poseen algún secreto, pero cuando el que está involucrado es un individuo Luna y Plutón, aunque sea de forma inconsciente, este será siempre el elegido para cargar y aliviar las heridas de los demás. Al igual que en el cuerpo un veneno puede ser finalmente conducido hacia afuera en forma de forúnculo, con frecuencia el sujeto Luna y Plutón también actuará como catalizador y será quien permita que este forúnculo pueda aflorar a la superficie y llegue a reventar y a curarse. En algunas ocasiones, el sujeto Luna y Plutón puede actuar como una especie de espina clavada en el resto de la familia. Y es que, aunque él mismo no se dé cuenta, el individuo parece llevar un distintivo con el que recuerda constantemente a su familia y algo acontecido en el pasado, ese pernicioso pasado que preferirían seguir manteniendo oculto o, mucho mejor todavía, permanentemente enterrado. Normalmente, la persona Luna y Plutón parece actuar como una especie de esponja, absorbiendo cualquier sentimiento negativo, oculto o no manifestado que pueda flotar en el ambiente. Esto, sobre todo, acostumbra a suceder durante la infancia pero, a menudo, también puede terminar por convertirse en un hábito y, entonces, incluso una vez adultos y de una u otra manera, los individuos Luna y Plutón pueden llegar a quedar emocionalmente sobresaturados. Siempre que exista algún problema, incluso aunque no tenga nada que ver con el asunto, las personas Luna y Plutón siempre tenderán a verse involucradas en él. Estas personas parecen disfrutar con las crisis, y al igual que un buitre se alimenta de carroña, ellos se alimentan con los traumas de la gente, los cuales, por cierto, normalmente suelen olfatear a distancia. En algunas ocasiones, esta implicación tiene lugar debido a la fuerza emocional y a la capacidad de percepción del individuo. Muchas veces, las personas con problemas suelen recurrir a Luna y Plutón porque son fuertes, pueden ser sumamente protectores y nada parece extrañarles. Normalmente, el sujeto ya está de vuelta de todo y es muy consciente y compasivo con respecto al aspecto más oscuro de la naturaleza humana.
En el mejor de los casos, en lugar de ocultar sus sentimientos, la persona Luna y Plutón los sacará a la luz y creará un ambiente proteccionista en el que los demás también puedan sentirse lo bastante seguros como para llegar a exponer sus sentimientos y a revelar sus secretos de familia. Puesto que la Luna describe la forma en que nos sentimos alimentados y protegidos a todos los niveles, quizás al entrar en contacto con Plutón nos describa la necesidad de una intensa interacción emocional. Muchas de las personas con algún aspecto entre la Luna y Plutón se encuentran a sus anchas interpretando el papel de Lady Macbeth. Ciertamente, la vida cotidiana y familiar de Luna y Plutón raras veces suele ser tranquila durante mucho tiempo. Con frecuencia, la vida emocional del sujeto suele ser lo más parecida a una tragedia de Shakespeare, oscura, tenebrosa, llena de presentimientos y con un agitado mar de fondo dispuesto a estallar en cualquier momento. Decir que Luna y Plutón realmente disfrutan en situaciones así, quizá pueda ser algo injusto, ya que, en el fondo, lo que sucede es que los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, especialmente aquellos relacionados con la vida familiar, parecen perseguir al sujeto. Pero, aunque la vida emocional y familiar de Luna y Plutón sea bastante dramática y propensa a las crisis, esto será algo que, seguramente, le pasará totalmente desapercibido a un observador fortuito. Por regla general, a las personas Luna y Plutón les gusta mantener, tanto sus sentimientos, como todos los detalles concernientes a su vida privada, lejos de la vista del público. Sobre todo, aquellos con los aspectos inarmónicos, normalmente les costará mucho llegar a comprender por qué tienen que confiar sus sentimientos o sus secretos a los demás. Con frecuencia, el sujeto Luna y Plutón suele proceder de un ambiente en el que jamás resultó demasiado seguro exponer sus sentimientos, ya que estos siempre corrían el peligro de ser utilizados en contra suya bajo forma de manipulación o de chantaje. A veces, el individuo Luna y Plutón suele sentirse obsesionado por su madre y a menudo también por la idea de convertirse en madre. Y la madre, a su vez, también puede haber llegado a sentirse bastante obsesionada con su hijo. Normalmente, la figura materna suele ser excesivamente protectora, autoritaria y bastante reacia a dejar que su hijo abandone el nido. El amor de la madre Luna y Plutón puede llegar a ser extremadamente obsesivo y manipulador, aunque, a menudo, también puede ser muy sutil y hallarse encubierto. De todas formas, en casos extremos y si la combinación es poderosa, ese aspecto obsesivo de la madre, realmente, puede llegar a convertirla en una especie de bruja mala o de vampiro, es decir, en una persona que va chupando poco a poco la vida de su hijo. Una figura materna extremadamente obsesiva que invade totalmente el terreno de su hijo y que no le permite conservar ningún secreto ni ninguna intimidad. Quizá la madre teme que algo espantoso pueda llegar a sucederle al hijo y, precisamente por ello, se muestra tan terriblemente obsesiva. Esto también suele ser muy común con los aspectos armónicos. Algunas veces, la figura paterna puede ser la de algún abuelo, normalmente la de una de las abuelas y, aunque no siempre sea el caso, esta sofocante historia casi siempre suele tener sus raíces en alguna poderosa línea matriarcal. Creo que podemos asociar a Luna y Plutón con los sentimientos más primitivos. Es como si las personas con esta combinación fuertemente marcada en sus cartas natales estuviesen destinadas a personificar, a manejar y a transformar algunos de nuestros sentimientos instintivos más enraizados, es decir, esos sentimientos que nos resultan comunes a todos, aunque solo sea a nivel del inconsciente colectivo. Sentimientos que el proceso de civilización ha intentado socializar y hacer aflorar fuera de nosotros, a menudo, aún a la fuerza. Incluso las mismas personas Luna y Plutón pueden tender a arrollar y a invadir los sentimientos de los demás o, en algunos casos, llegar a sentirse realmente asustados ante la sola idea de poder hacerlo. La tendencia a involucrarse en los sentimientos de otras personas parece permitirles llegar a inmiscuirse tanto en los sentimientos personales como en el terreno de los demás. Esta invasión puede ser o no conveniente, dependiendo siempre de los motivos de Luna y Plutón. Con frecuencia, estos motivos se hallarán profundamente vinculados a una intensa relación emocional, pero también podrán tener mucho que ver con la desconfianza y el recelo.
Las personas Luna y Plutón también suelen temer las invasiones de tipo emocional y desconfían tanto de los motivos de los demás como los demás puedan hacerlo de los suyos y, por ello, con frecuencia desean ahondar en la otra persona como una forma de protegerse a sí mismos. Quizá la filosofía de los contactos de Plutón en general y, en particular los de la Luna y Plutón sigan esta pauta: si conocemos profundamente a la otra persona, incluyendo sus puntos débiles, entonces, ésta jamás podrá sacar a relucir nuestros trapos sucios porque seremos nosotros quienes tengamos el poder. Luna y Plutón suele ser una experta en chantaje emocional. Pero, sean cuales sean los motivos, si la invasión psíquica es utilizada de forma positiva, esta puede convertirse en una especie de proceso de purificación, aunque, en algunos casos, también puede dejar al descubierto los sentimientos de la otra persona. El sujeto Luna y Plutón siempre ha estado expuesto a ello y, quizá por esto, ha terminado por acostumbrarse. Quizá también forme parte de su carácter, así como de su forma de actuar. Con frecuencia, la persona Luna y Plutón suele mostrarse muy sensible y consciente de la mala utilización del poder. Siempre que esta cualidad se halle bien desarrollada en la carta natal, esta combinación resultará muy útil a todos aquellos cuyo trabajo conlleve una exposición, una aceptación y una transformación de sentimientos y de vivencias personales que hayan permanecido en privado. Por ejemplo, el consejero, el terapeuta o el biógrafo. Quizá lo que más difícil pueda resultarles a las personas Luna y Plutón sea llegar a reflejar sus sentimientos. La necesidad de purificarse a sí mismos de todas las emociones destructivas de cólera, de desconfianza, de celos o de dolor. Puede ser muy fuerte, pero, con los aspectos inarmónicos, el miedo a dejarse llevar por estas emociones todavía suele ser peor. La vida casi nunca suele ser tranquila ni apacible para Luna y Plutón, pero su mundo interior y, con frecuencia, también su vida en general, suele ser muy intensa y multicolor. En el mejor de los casos, el sujeto Luna y Plutón puede llegar a aprender mucho de las experiencias de la vida cotidiana. Pequeño constructor, hijo de... ¡Au! Yo inventé al hombre que creó la realidad en la que estás parado. Sí, yo hice las estrellas que fueron el carbono en los ovarios de tu madre. Yo no pedí nacer. Bueno, es todo.